6 años de formación, 6 años de estudio es mucho. Así es que ella tiene logrado ya bastante éxito en estos años que está ejerciendo la subespecialidad. Ludmila, te dejo con los estudiantes del quinto curso. Entonces acá, vas a estar con Jorge Peralta y la otra Flores, que ellos van a ser unos moderadores, cualquier cosa le hinchas a ellos. Y para mí es una pena no escucharte porque siempre disfruto de tus clases. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora, por la presentación y gracias por los halagos. Igual te vamos a estar extrañando en la clase. Voy a hacer lo más fácil y lo más funcional para los colegas que van a salir al mercado en breve. Perfecto. Dale. Buenas noches. Muchísimas gracias. Aprovechen la clase. ¿Sí? Buenas noches, Dale, hasta luego, otra. Vos y Víctor, perdón, Juan, ¿me podés pasar la foto de la asistencia para que yo cargue al final de las clases? ¿Sí? Sí, doctora, te envío ahora. Dale, muchísimas gracias, doctor. Chao, chao. ¿Podemos empezar nomás ya o están esperando sus compañeros? ¿Cómo empezar, maestro? Podemos empezar, profe, ya estamos la mayoría. Yo no sé si la doctora María José le pasó a alguien las diapositivas para que pasen porque yo estoy de guardia y estoy con mi teléfono. No sé, doctora, no. ¿Te puedo pasar a vos, doctor, que me dijo la doctora que va a estar a cargo? Sí, sin problema. Me decís tu contacto, así te paso ahora. Sí, te digo por WhatsApp. Sí. Permiso, Juan Centurión tiene la clase, doctora. Bueno. Juan, por favor, para que compartas con el auditorio. Yo ya compartí en el grupo hace rato, doctora. No, para que vos seas el que proyectes la clase. O le pasas a Jorge para que proyecte, ya que Jorge es el moderador, por favor, ¿sí? Veo para conectarme desde la compu ahora, doctora, ¿sí? Perfecto. Doctora, ¿cuál sería la clase que quiere exponer primero? Esperamos un ratito. Vamos a dar primero el que está en verde, el que dice Neuropediatría UPE. El segundo va a ser convulsiones febriles y el tercero epilepsia centrotemporal. Ok. Ya presento enseguida.
Cuando me avises nomás. Ya sí, está abriendo acá en mi compu. Ahí logran ver todos. Sí se ve, se ve. Profe, ya está la diapositiva. Sí, pásame en... Ahí está, el primero. Dame 5 segundos, me voy a esconder pues de ahora. Bueno, yo soy la doctora Ludmila Lescano, como le dijo la doctora, egresé, soy de la primera promoción de la Universidad Privada del Este y soy neuróloga infantil, ¿verdad? Voy a hablarle de de lo que más útil le va a ser, porque si vamos a hablar de neurología es demasiado amplio y lo que más por frecuencia van a ver los que no quieren ser pediatras y los que van a ser. Siempre va a haber alguien que les pregunte qué les parece tal o cual paciente o video, ¿verdad? Porque generalmente los trastornos, los eventos paroxísticos no epilépticos, eh, son, como dice su nombre, parecido a una epilepsia o parecido a una convulsión, pero en realidad no tiene ninguna descarga, ninguna traducción a nivel electroencefalográfico. ¿Me pasas la primera diapositiva, doctor, por favor? La abreviación de trastornos paroxísticos no epilépticos es TPNE. O sea, ustedes si ven en algún cuadernito o en alguna ficha médica que ponen TPNE versus epilepsia, ya van a saber que es un evento paroxístico porque es breve, corto, de corta duración, pero no es epiléptico, ¿verdad? Se pueden presentar tanto en el sueño como en la vigilia.
¿sí? Se define como episodios que imitan o recuerdan a una crisis epiléptica y se caracterizan por una aparición generalmente brusca y de breve duración, originados por una disfunción cerebral de origen diverso, que tienen en común el carácter excluyente de no ser epilepsia. O sea, todo lo que no sea epiléptico, pero que parezca convulsión epiléptica, es un trastorno paroxístico no epiléptico, ¿sí? La incidencia es más elevada que la crisis epiléptica. Entonces, el 10% son trastornos paroxísticos no epilépticos frente a una convulsión epiléptica que solamente es del 0.8%. Aparecen en cualquier edad, pero es más frecuente en el primer año de vida. Siguiente. La Liga Internacional contra la Epilepsia, que es la ILAE, los divide en dos grandes grupos, están los fisiológicos y los que son pseudocrisis. Los fisiológicos son fenómenos normales para la edad del paciente o orgánicos en los que existe una alteración sistémica o de la función cerebral, por ejemplo, vértigo, síncope, enuresis, trastorno del sueño o una migraña, que son todos eventos de corta duración paroxística que pueden confundir con algún evento o una convulsión o una crisis epiléptica, pero en realidad no lo son. Y después están las pseudocrisis, que son episodios conductuales súbitos, no epilépticos, se sospechan de un origen psicógeno. Actualmente la ILAE, que es la Comisión Internacional contra la Epilepsia, ya no habla de pseudocrisis, habla de crisis psicógenas, o sea, que son verdaderamente crisis o eventos, pero a consecuencia de una alteración de resorte psicológico o psiquiátrico. Siguiente. Durante el periodo neonatal también están los trastornos paroxísticos no epilépticos, que son los más frecuentes, que son los temblores o triangulaciones, la respuesta exagerada al estímulo y el mioclono. Por ejemplo, vamos a hablar del primero, que es los temblores, es el más frecuente. Entre los neonatos es por el cual más piden los neonatólogos interconsulta con neurología infantil por estos temblores, que son movimientos rítmicos y oscilatorios de igual amplitud. Después están las triangulaciones o títeres, que son temblores recurrentes, pueden afectar una extremidad o el mentón y pueden ser simétricos o asimétricos. Ceden al sujetar la zona afecta. O sea, los temblores, una vez que si ustedes ven o alguien les muestra, mira, mi bebé hace un temblor, ustedes tienen que tocarle donde está temblando, ya sea generalmente el miembro inferior, o el mentón o el bracito, y debe ceder. Si es una crisis epiléptica, no va a ceder solamente con tocarle. Después están las respuestas exageradas al estímulo de sobresalto. Entonces le van a ver los bebés pequeñitos que al cerrar la puerta fuerte, prender la licuadora o hacer un ruido más fuerte de los decibeles que está acostumbrado el niño, generalmente hace una respuesta como un sobresalto, como un susto. Y está el mioclonio neonatal benigno del sueño, que son mioclonías durante el sueño, que el bebé está durmiendo y tiene como unos temblores o una mioclonía, como dice su nombre, durante el sueño, que también tienen que hacer tocarle o despertarle. Si no pasa al tocarle, le despiertan al bebé y pasa. Generalmente es un mioclonio porque es mucho más frecuente que una epilepsia o una convulsión. Si ustedes le tocan a un bebé con una crisis mioclónica de origen epiléptico, al tocarlo o despertarle no va a pasar. Siguiente. En el primer y el segundo año de vida está el espasmo del sollozo, que es el más frecuente de la edad pediátrica. Esto es lo que ustedes más van a ver después del año de vida. Como les dije, lo más frecuente en neonatos son los temblores o triangulaciones, y entre el primer y segundo año de vida el espasmo del sollozo. Generalmente ocurre entre el sexto mes y también puede ocurrir en pacientes con 18 meses, incluso 24 meses. Y existen dos tipos, el tipo pálido y el cianótico. El tipo pálido es como un síncope vasovagal por un mecanismo inhibitorio neurológicamente mediado. Y el cianótico también es neuralmente mediado con un mecanismo que no es del todo conocido, pero debe deberse a una apnea expiratoria prolongada.
Entonces, ¿qué es lo que le voy a explicar para que ustedes, qué es lo que le van a preguntar a la mamá o al paciente o al pariente o encargado que le lleva al niño? Si este episodio puede ser pálido o cianótico, ocurre después de un llanto o una frustración. Generalmente el niño o se enoja porque no se le dio un juguete o se le cayó algo, o está llorando y es como si fuera que parece que le va a decir, parece que se fue su respiración, y como que se quedan todos duros. Hay algunos que tienen la cara toda cianótica y otros la cara pálida, y pasa, o sea, pasa después, dura segundos y después pasa y no quedan post-ictal los niños. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a preguntar? Si fue después del llanto, después de una frustración, si eso fue de corta duración y después de la crisis, entre comillas, ¿qué es lo que hizo el niño? Generalmente continúan jugando o deambulando normal, o sea, no hay estado post-ictal. Están también los episodios de apnea y después está el síndrome de Sandiford. El síndrome de Sandiford también es muy frecuentemente confundido con una crisis epiléptica porque son pacientes con reflujo gastroesofágico. ¿Qué es lo que pasa? Su esfínter es incompetente, pasa el líquido de gástrico al esófago y hacen como una rigidez o una hipertonía, pero son de segunda duración, pero es por el reflujo que tienen. Entonces, generalmente se le pide un electroencefalograma, se hace por descarte y después se le pide una pH-metría ya con gastroenterología infantil. Y los episodios de autoestimulación que antes eran llamados de masturbación infantil son muy frecuentes entre el primero y el segundo año de vida, que ellos hacen generalmente frotan en una pierna con otra o con el car seat o la sillita. Hacen como una supraversión ocular y luego pasa. Eso después generalmente no es nada, no se relaciona con un episodio de abuso ni de nada, es algo que los niños suelen hacer y hay que saber identificarlo. Sí o sí, generalmente tanto los pediatras como los neuropediatras piden un video electroencefalograma. El tendido eléctrico es normal, o sea, las ondas encefalográficas son todas normales y en el video se ve la autogratificación o la autoestimulación. Siguiente. Durante los 2 años y los 12 años está el síncope, que es el desmayo, la migraña y sus equivalentes. La migraña sí ya llegan a dar en clínica médica o en fisiopatología, que son las cefaleas migrañosas que tienen sus características, y las que tienen aura o destellos son las que pueden confundir con una epilepsia centrotemporal, porque al cerrar los ojos hay como unos destellos de luz que se pueden confundir con la epilepsia centrotemporal, que es el tipo de epilepsia más frecuente durante la niñez. Pero con un electroencefalograma y una buena semiología de la cefalea se hace el diagnóstico. Los trastornos del movimiento, por ejemplo, los tics, que son movimientos involuntarios que se exacerban generalmente en situaciones de estrés, también pueden confundir a los médicos con una convulsión, pero también su traducción electroencefalográfica y su semiología es muy diferente y hace el diagnóstico. Y las pseudocrisis o crisis psicógenas, que se dan generalmente en pacientes con diagnósticos de epilepsia, que hacen como particular o con diagnósticos psiquiátricos. Generalmente esto se le hace un programa, una resonancia, una evaluación psicológica y después se deriva a psiquiatría infantil. Siguiente. Bueno, eso es todo por la parte de trastornos, de eventos paroxísticos no epilépticos. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo o que no le quedó claro? La verdad que es complicado porque son varias cosas que yo le estoy diciendo como de nuevo, pero al leer otra vez, por eso les dejo la clase y les va a parecer más fácil, y al ver los pacientes se les va a quedar. Si nadie no tiene ninguna pregunta, podemos pasar a la siguiente clase, que sería las convulsiones febriles. Bueno,
¿Se ve, compañeros? Sí, se ve. Puedes poner la primera diapositiva. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de convulsiones febriles. La convulsión febril constituye trastornos convulsivos más frecuentes que ocurren en los niños normales o neurotípicos entre los 3 meses y los 5 años. Se excluyen a los pacientes que tienen convulsiones asociadas a fiebre y evidencia de una infección intracraneana. O sea, eso quiere decir que un paciente que hizo una convulsión en contexto de una fiebre, pero que está con un diagnóstico de meningitis bacteriana aguda, no vamos a hablar de convulsión febril, sino el diagnóstico sería convulsión secundaria a una meningitis bacteriana aguda. Ocurre claramente en familias, no está definida de forma exacta la herencia, pero siempre que haya una convulsión febril es bueno preguntar si al papá, a la mamá, a los primos, los hermanos tuvieron convulsión febril, y casi siempre es positiva. Es de mayor incidencia en varones. La siguiente. Su fisiopatología no se conoce con exactitud, pero se postula la asociación de varios factores. El aumento de la circulación de las toxinas, inmadurez de los mecanismos de termorregulación a estas edades de la vida y la existencia de una capacidad limitada para el aumento del metabolismo energético celular al elevarse la temperatura. Esto es parece difícil, pero es en realidad, ¿qué es lo que pasa en realidad? Cuando hay una fiebre se liberan las interleuquinas que habrán dado en fisiopatología o también en anatomía patológica, y esas interleuquinas hacen que como el mecanismo no está bien, la parte neurológica o el sistema neurológico inmune no está bien desarrollado todavía en estos niños, hacen que hagan como una alerta de que algo no está funcionando o que hay una alerta, por eso hay una fiebre, entonces convulsionan cuando sobrepasa ese límite que tiene el mismo cuerpo o el centro de la termorregulación. Siguiente. Las convulsiones febriles han sido divididas en simples y complejas. Esto es muy importante y esto sí o sí tienen que saber, no solamente para el examen, sino para saber a quién derivarle, porque las simples la maneja el pediatra, el médico familiar, el médico general, pero las complejas sí hay que derivar al neurólogo. Las convulsiones febriles simples son breves, y aquí llamamos breve a menor duración de 10 minutos, del tipo generalizadas, generalmente tónico-clónica, y no un solo episodio en 24 horas y sin estado postictal, que quiere decir que no se debe de repetir. O sea, generalmente son tónico-clónicos generalizados, que son el tipo de convulsiones más frecuentes. Es una en 24 horas y en cuanto a duración es menor a 10 minutos. Y las convulsiones febriles complejas duran mayor a 15 minutos, son focales, pueden ser múltiples en 24 horas y puede haber una paresia postictal o déficit neurológico. Que usted, una vez que el paciente haya convulsionado, incluso puede ser un estatus febril, que es mayor a 30 minutos, el paciente se queda dormido postictal o se puede quedar con una paresia o con una debilidad en alguno de los miembros, generalmente el miembro superior contralateral, a donde hubo la descarga. Siguiente. Existen algunos parámetros que tenemos los neurólogos para hablar de recidiva y cuáles son los factores de riesgo que orientan a una recidiva que sean menores de 12 meses en el momento de la convulsión febril, primera convulsión febril, una convulsión febril compleja, temperatura por debajo de 38 en el momento de la fiebre, o sea, cuando hablamos de convulsiones febriles con febrícula,
recidiva en el mismo brote febril. Eso quiere decir que hubo varios eventos en el contexto de un brote febril y antecedentes familiares de convulsiones febriles. Siguiente. El tratamiento está de acuerdo a la clasificación que deben hacer, ya sea simple o compleja. Cuando hablamos de convulsiones febriles simples, el tratamiento es netamente el manejo de la fiebre, y si hay un riesgo, solo si hay un riesgo de recurrencia, se hace diazepam, que es una benzodiazepina, a 0.5 miligramos kilo peso día, vía oral o rectal durante el proceso febril. Generalmente la vía oral es por submucoso con ese que se hacen unas pistolitas que se hacen en la mucosa yugal. Siguiente. Cuando hablamos de las convulsiones febriles complejas con un riesgo de recurrencia para convulsión febril, ya se hace una profilaxis intermitente con diazepam indicada durante los procesos febriles. Pero es importante saber que esto es meramente de libro, ¿verdad? Pero en la práctica las simples, manejo de la fiebre, y las complejas se puede hacer. Siempre manejo de la fiebre, evitar que tenga fiebre, explicar a los papás que una vez que hagan 37.5 ya le debe hacer su novalgina o dipirona o paracetamol, más medios físicos que baño con agua templada. Y también se suele indicar o una benzodiazepina o algún anticonvulsivante como levetiracetam o ácido valproico, pero ya dependería del contexto del paciente y también de su trazado electroencefalográfico. Siguiente. Entonces, tienen que saber que la convulsión febril es muy frecuente durante la niñez. Es una convulsión que se da en el contexto de un proceso febril que no sea secundaria a una neuroinfección, y se dividen en simples y complejas. Las simples son las que pueden manejar los pediatras, los médicos familiares y los médicos generalistas, que es solo con el manejo de la fiebre, y las complejas son las que debemos derivar a un neurólogo infantil, o si no somos pediatras, al pediatra, para que pueda discernir y volver a rederivar al neurólogo infantil, y son las que suelen requerir tratamiento de anticonvulsivantes o benzodiazepina por un periodo de aproximadamente 6 meses. ¿Puedes poner las epilepsias centrotemporales ahora, por favor? Sí, doctora, proyecto. Ahí se ve, doctora. Sí. Bueno, le voy a hablar de ¿por qué solamente le voy a hablar de la epilepsia centrotemporal? Porque en realidad epilepsia es una subespecialidad otra vez, y hay varios tipos, pero la centrotemporal es la más prevalente en pediatría y durante la primera infancia, y es la que nos puede pasar desapercibida en muchas ocasiones por las características semiológicas que tienen. ¿Sí? ¿Puedes poner la primera diapositiva, autor? Bueno, por definición es una epilepsia focal. Deben saber que las epilepsias vienen focales y generalizadas. De las focales es una epilepsia focal, como ya dije, durante la infancia, que se caracteriza por crisis consistentes en síntomas sensivo-motores faciales unilaterales, con un electroencefalograma. La abreviación del electroencefalograma es EEG, por ahí si ven algún pedido ya van a saber qué es un EEG, que muestran ondas bifásicas agudas en la región rolándica.
Es una epilepsia edad dependiente que se presenta con buen pronóstico. En general, porque en medicina no todo es una regla. O sea, en general, en el 80% son autolimitadas y se corrigen durante la infancia, que no, y un 20% pueden incluso ir a la adolescencia y hacer una epilepsia bastante compleja, pero ya en el 1% de esas 20%. Cuando hablamos de crisis consistentes en síntomas sensitivos motores, que son no solamente las típicas convulsiones que vemos que cuando es focal, o una hipertonía o una clonía del brazo derecho o una mioclonía palpeoral o de la comisura labial, esos son crisis motoras. Pero también cuando hablamos de sensitiva, hablamos de fenómenos visuales que son los más frecuentes, o también pueden ser vómitos e incluso olores. Siguiente. Es la epilepsia infantil más común y representa entre el 8 y el 25% de todas las epilepsias infantiles. Se estima que su incidencia es aproximadamente 1 en cada 5.000 niños hasta los 15 años. Esto es de la literatura anglosajona, pero no, en nuestro país no tenemos nada escrito, pero es mucho más frecuente por lo que se ve en el consultorio y también es infradiagnosticada porque muchas veces se confunde o con cefaleas migrañosas o con vómitos incoercibles de origen gastroenterológico. Siguiente. Las características clínicas debutan generalmente entre los 3 y 12 años de edad en niños por lo demás sanos, con un pico a los 5 o 8 años de edad. O sea, son niños sanos, normales, neurotípicos, sin ningún antecedente patológico personal o familiar, que hacen una convulsión generalmente entre los 5 y 8 años. Las crisis ocurren típicamente durante el sueño o los estados de somnolencia. Son breves y del tipo sensitivo motor unilateral, que pueden ser adormecimiento, hormigueo, babeos, afectando a la faringe, lengua, cara, labio y en ocasiones a la mano. Con frecuencia se produce un bloqueo del lenguaje con la comprensión mantenida. O sea, ustedes le hablan y ellos le hacen un contacto visual o una respuesta visual, pero no pueden hablar. Las crisis pueden ser alternantes entre ambos hemicuerpos y luego bilateralizar o generalizarse. Eso quiere decir que puede haber un hormigueo o un vómito, un babeo, luego disponía del brazo derecho, que luego pasa al brazo izquierdo y luego generalizan. Y al ser generalizadas ya no pueden comprender porque ya hay una ruptura y una pérdida de la conciencia. Siguiente. Los ataques más prolongados pueden ser seguidos por una hemiplegia postictal, que también se llama parálisis de Stoll, que duran aproximadamente 48 horas, que ellos no pueden mover uno de los miembros superiores. En algunas ocasiones incluso también el miembro inferior ipsilateral. Algunos niños pueden presentar alteración neuropsicológica selectiva con afección del lenguaje, atención, habilidades visomotoras y conducta. Entonces, tienen que saber que todo esto que estamos hablando pueden ser convulsiones. Por eso hablo de infradiagnosticar, porque pueden ser pacientes que, como no hacen una crisis motora franca, no se piense, o lo último que se piensa es que sea una epilepsia. Por lo general, estas alteraciones no se prolongan más allá de la duración de unas crisis activas. La remisión de las crisis ocurre entre el segundo y cuarto año tras el inicio del tratamiento, y la mayoría de los pacientes sufren menos de 10 crisis y un 10 al 20% son los afectados que presentan una crisis única. Las nuevas guías dicen que los pacientes que presentaron una sola crisis, se puede tomar la decisión o darle un clobazam, que es una benzodiazepina, solamente por las noches durante un año, o incluso no medicarlos porque fueron solamente una crisis. Pero en realidad, en la práctica, generalmente los pediatras somos de por más exagerados y mucho más los neuropediatras, que sí o sí medicamos a favor del paciente. Siguiente. La etiología de la enfermedad aún sigue siendo desconocida. Probablemente exista una predisposición genética, dado que se ha descrito un incremento en la tasa de esta condición
entre crisis febriles y trastorno del espectro, epilepsia, afasia entre familias. En algunos casos se ha descrito herencia con transmisión autosómica dominante. ¿Qué es lo que ustedes deben preguntar? Si alguno de su familiar, tanto de la mamá, del papá o hermano, tuvo una crisis epiléptica, es epiléptico, incluso alguna convulsión febril que puede ser positivo. La patogénesis parece estar relacionada a la fase vulnerable de la maduración cerebral, porque ustedes saben que los chiquitos el sistema nervioso central está en proceso de maduración todavía. Siguiente. El método diagnóstico se basa en los rasgos clínicos y los hallazgos en el electroencefalograma que muestran puntas centrotemporales bifásicas lentas de alto voltaje activadas por el sueño. Y generalmente la resonancia magnética es normal. Cuando hablamos de puntas, generalmente en el electroencefalograma, hablamos de la parte centrotemporal, o sea, toda la parte donde se miran en el electroencefalograma a su izquierda hay como unas letritas donde hay las P, la C y la CZ, hay descargas epileptiformes que se exacerban con el sueño. Por eso en pediatría se pide el electroencefalograma durante el sueño y la vigilia y con deprivación de sueño. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente si el paciente se va a hacer a las 9 de la mañana su electroencefalograma, a partir de las 2 de la madrugada ya no tiene que dormir para que tenga sueño en ese momento, y en ese momento de adormecimiento o entra transición vigilia-sueño, donde generalmente hay más descarga, nosotros podamos grabar en el electroencefalograma esa descarga. Siguiente. Ahí se ve, eso es un electroencefalograma. Si ven de arriba para abajo, en la segunda línea está F3 y C3. Cuando estas rayas, las rayas acá son 10 segundos, o sea, cada raya, entre una raya y la otra hay un segundo, ¿verdad? Eso quiere decir eso, y el siguiente son puntas centrotemporales. Después puedes pasar en F4 y C4. No sé si están viendo que son más grandes las descargas, es porque su foco está en el C4, F4, C4, ahí, esa misma son. Si voy a describir neurológicamente, estamos hablando de una espiga de alto voltaje seguido por una onda lenta. O sea, es muy parecido al electroencefalograma, y esa pancita es una onda lenta, ¿sí? Este electroencefalograma tiene una descarga, su foco sería en F4, C4, pero difunde contra el lado lateral. Entonces, probablemente podemos decir que este paciente habrá hecho una crisis focal, que luego pasó al lado contrario del hemisferio y después generalizó con el electroencefalograma. Pero siempre después preguntamos cuál fue la semiología. Siguiente. El diagnóstico diferencial incluye otras epilepsias focales idiopáticas de la infancia, que es la epilepsia occipital benigna de la infancia, la de tipo Panayotopoulos y la de tipo Gastaut, y otras posibles etiologías causantes de síntomas similares que se excluyen con una resonancia magnética cerebral. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética cerebral en las temporales son normales. Siguiente. La mayoría de los pacientes que experimentan una o pocas crisis no precisan tratamiento, como les había explicado. Sin embargo, los pacientes con crisis frecuente, que son entre el 10 y el 20%, pueden recurrir a tratamiento por un tiempo limitado. En los casos es preferible el tratamiento con carbamazepina o valproato, aunque en casos excepcionales la carbamazepina puede tener efecto paradójico. La carbamazepina es por excelencia un fármaco antiepiléptico, un FAES, para crisis focales. Y el ácido valproico es por excelencia para crisis generalizada, pero también tiene buena respuesta a las crisis focales. Pero ahí falta un medicamento, un FAES, que se llama levetiracetam, que van a seguramente mirar cuando ven los pacientes internados, que también se puede utilizar en los pacientes con epilepsias temporales. ¿Cuál es la desventaja de la carbamazepina y del ácido valproico? Que ambos producen aumento de peso
y puede ocurrir un deterioro cognitivo. Sin embargo, el levetiracetam no produce un deterioro cognitivo, no hay aumento de peso, pero el precio es casi 3 veces mayor. Y no hay en las entidades públicas, o sea, se compra. Siguiente. El pronóstico de la enfermedad es favorable, ya que en casi el 90% de los pacientes se remiten o se curan, como se dice, antes de la adolescencia o la pubertad. En casos excepcionales, que es el menos del 1%, la enfermedad puede evolucionar a una enfermedad recurrente atípica con trastornos lingüísticos, neuropsicológicos y de la conducta, y en estos casos el tratamiento agresivo con esteroides podría cambiar la progresión de la enfermedad con posible remisión de los trastornos neuropsicológicos. Si eso es meramente para el neurólogo infantil y paciente se interna, se le hace corticoides, generalmente metilprednisolona, y se le trata como una epilepsia refractaria. Siguiente. Esto es más epidemiológico. Siguiente. Y ahí está la bibliografía. Entonces, ustedes siempre tienen que tener en cuenta que no solamente las convulsiones clásicas, la que todos vemos, la que los pacientes, ustedes tienen que saber la semiología para direccionar el interrogatorio y la historia clínica, porque muchas veces los pacientes creen que solamente convulsionan lo que ven en las novelas o en las películas, la típica convulsión tónico-clónico generalizado. Ustedes tienen que preguntarle si el paciente se quedó, al despertarse, se quedó babeando, o vio como bichitos, o destello de luz, o un hormigueo, o olió un olor diferente, o ruidos, o tuvo frecuentes vómitos que el gastroenterólogo infantil descartó de origen gastroenterológico, pídanle un electroencefalograma o derívenle a un neurólogo infantil. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En el chat no hay ninguna, doctora. No sé si los compañeros quieren preguntar algo. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, ¿cómo te llamas, doctora? María José Carballo. ¿Qué tal, María José? Te escucho. ¿Todo bien? Quería saber si nosotros cuando recibimos un pacientito que pensamos que tuvo una convulsión, nosotros deberíamos pedir sí o sí un electroencefalograma como para hacer un descarte, o eso depende de la clínica, ¿no? Siempre depende de la clínica y siempre depende de cómo haya llegado el paciente. Generalmente en la urgencia o en un centro de unidad familiar llegan postictal, muy pocos son los que llegan con la convulsión, ¿verdad? Entonces hay como una disyuntiva de le medico, no le medico, le pido electroencefalograma, o qué hago con el paciente. Siempre la clínica es soberana. Si ustedes están seguros o ustedes ven que es una convulsión y es el tercer evento repartido en 24 horas, o sea, quiere decir que ponele, hoy martes convulsionó, en 15 días volvió a convulsionar y en 2 días después convulsionó, son tres eventos separados, más de 24 horas, ustedes ya pueden iniciar un fármaco antiepiléptico, generalmente a dosis baja, y le piden su electroencefalograma y le derivan al neurólogo infantil. ¿Qué pasa cuando estamos en el interior o cuando somos médicos internos o cuando somos el doctor de la familia o el doctor del barrio? Siempre me ocurrió a mí, le va a ocurrir a ustedes, le van a preguntar, y ustedes deben siempre a favor del paciente preguntar, indagar la clínica, pedir un electroencefalograma, o si no están muy seguros, derivarle a un neurólogo infantil. No sé si te respondí bien, o algo más puntual que quieras que te responda. No, doctora, está bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien que quiera ser pediatra o neuropediatra que me quiera preguntar algo? Parece que ya no, doctora. Bueno, y eso es todo por la parte de neuropediatría. Como les digo, es demasiado amplio porque es una subespecialidad, es una rama otra vez de la pediatría, pero es lo que más ustedes van a ver. Ustedes están en el 5º año. El próximo año van a ser médicos internos y ahora ya son luego ya médicos, solamente ya es un mero papeleo, ¿verdad? Siempre va a haber padres, primos, tíos, amigos, vecinos, amigos del Instagram, que les va a preguntar y les va a enviar videos
Por eso yo traté de esquematizar la parte de evento paroxístico no epilépticos, porque siempre le van a enviar a ustedes para que más o menos se orienten. Y con respecto a las convulsiones febriles, para siempre hablar del manejo de la fiebre, que es lo más importante, que siempre es un antipirético, ya sea paracetamol, Novalgina en los pacientes que son alérgicos, evidentemente no, o ibuprofeno. Y cuando hablamos ya de epilepsias centrotemporales o una sospecha de epilepsia, no hace falta que ustedes sepan, pero sí es como le dije a la doctora, 3 crisis, en el tercer evento ustedes ya pueden medicar, generalmente con ácido valproico que se hace a 30 miligramos kilo peso día dividido en 2 dosis, o levetiracetam que se hace a 50 miligramos kilo peso día. Ustedes pueden escribir eso en una hojita, describir lo que le dicen los papás, lo que ustedes creen, cómo está el paciente y por qué le iniciaron. Ustedes siendo médicos pueden iniciar, porque no en todo, o sea, en Paraguay no en todos los lugares hay médicos, pediatras, mucho menos no pediatras. Entonces ustedes, con ese concepto, ustedes pueden iniciar la medicación y van a estar ayudándole al niño y no solamente al niño, porque el niño tiene repercusión en su familia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, doctora. Un gusto escucharte y vamos a estar en un futuro, esperamos contar contigo otra vez. Y le doy mucha fuerza y felicidades a todos ustedes por llegar a la recta final. No es fácil, son 5 años difíciles y ahora queda la mejor parte, que va a ser la que van a hacer hospital y se van a decidir qué especialidad les gusta y espero que haya algún neurólogo infantil entre ustedes. Desde ya, muchas gracias y cuando roten por el hospital militar o el PDT Costañú, nos vamos a ver seguro. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, que tengan buena noche. Igualmente, doctora, buenas noches. Chao.